Muy buenas, ¿cómo están todos? Nuevamente nos encontramos para una clase más y hoy vamos a seguir todo este tema de aprendizaje, específicamente tratando de entender por qué el aprendizaje es un proceso. Entonces, hoy quiero iniciar la clase preguntándole a ustedes, ¿por qué creen que el aprendizaje es un proceso? ¿A qué le llamamos proceso? Entonces, una manera interesante de iniciar nuestra clase puede ser a través de una pregunta. Acá, por ejemplo, dice el profesor desafía. Cuando lanzamos una pregunta, cuando presentamos una situación X, entonces podemos decir que el profesor desafía. ¿Y cómo reacciona el alumno cuando el profesor desafía a través de pregunta o a través de un caso? Entonces los estudiantes tratan de encontrar la solución al planteamiento que lleva el profesor. Los estudiantes buscan mayor información, prueban con su hipótesis de solución. Entonces, luego de llamar la atención del profesor con su pregunta, los estudiantes empiezan a pensar en el tema y ver de qué manera pueden solucionar ese planteamiento. Entonces, ¿qué hacen? Ellos empiezan a buscar información. ¿Para qué? Para poder corroborar su hipótesis o encontrar la solución al planteamiento del profesor. ¿Qué hace ahí el profesor o qué tiene que hacer ahí el profesor? Y el profesor ya supervisa, evalúa, corrige, anima. ¿Y qué siguen haciendo los estudiantes? Los estudiantes encuentran la solución y hay una gran satisfacción. Entonces, ¿qué hace? Los estudiantes presentan la solución y el profesor lo que hace es evalúa, aprueba el trabajo. Entonces, esos son los procesos básicos que nosotros tenemos eh, para poder aprender y que tenemos nosotros los docentes para poder llamar la atención para que el alumno pueda entrar dentro de ese proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a tratar de contestar un poquitito por qué decimos que el aprendizaje es un proceso. Nosotros podemos aprender del día a la mañana cualquier cosa. Si yo quiero bailar bien el tango, yo puedo mirar un video de YouTube y al otro día al amanecer ya bailar perfectamente el tango. O me va a llevar tiempo, tengo que yo ordenar los pasos que debo seguir de acuerdo a la música o evidentemente yo tengo que saber que existe un progreso, por lo tanto hay un inicio y hay un fin cuando yo digo sí, ya puedo bailar un tango. Entonces, ¿por qué decimos que el aprendizaje es un proceso? Porque nos lleva tiempo, porque tiene un orden que tenemos que seguir, una secuencia que tenemos que realizar y porque todo aprendizaje, como es un proceso, tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy específicamente? De ese proceso de aprendizaje. Tenemos que primeramente entender muy bien por qué el aprendizaje es un proceso. Entonces ya sabemos por qué, porque lleva tiempo, ¿por qué más? ¿Por qué más dijimos que era? Porque tiene un orden y porque todo aprendizaje tiene un inicio y un fin. Lo que tenemos que también entender es cómo se produce ese aprendizaje. ¿Qué es lo que primero nosotros hacemos? Nosotros sabemos que el aprendizaje es el resultado de algo. Entonces, nada se da por nada. Cuando yo me intereso por algo, entonces lo que hago es tratar de observar o de investigar ese hecho, esa situación, para poder informarme sobre ese tema. Una vez que yo encuentre el tema que verdaderamente me convence, voy a tratar de esquematizar, organizar las ideas para poder, ¿qué hacer? Apropiarme de esas ideas. Entonces, el primer paso para poder aprender es asimilar, es captar la idea. ¿Y cómo lo voy a hacer? Observando, leyendo, revisando apuntes. De esa manera voy a ir
adquiriendo información. Una vez que adquiera información, que yo ya entienda en qué consiste, por ejemplo, bailar tango, yo voy a tratar de apropiarme de esa idea. Entonces ahí ya voy a seguir los pasos para poder bailar, ¿verdad? Cuando yo me apropio, yo construyo. Una vez que tenga esa información, yo construyo, me apropio de esa información y construyo patrones significativos, por ejemplo, para seguir pasos que me van a llevar a bailar un tango. Y una vez que yo ya entienda esos pasos y ya ubique en la música, voy a empezar a practicar, a utilizarla para poder bailar. Entonces, esos son los tres, digámosle, procesos que siguen o pasos que sigue el ser humano para poder aprender algo. Primeramente tiene que entender, luego tiene que apropiarse de eso que investigó para poder aplicarlo. Entonces nosotros ya sabemos por qué el aprendizaje es un proceso y en qué consiste el aprendizaje. Muy bien, como docente nosotros tenemos que manejar muy bien el arte de enseñar y tenemos interesantes sugerencias que nos dicen que los desafíos ayudan mucho a aprender. Entonces tenemos que ser muy buenos desafiando. ¿Cómo podemos desafiar? Nosotros podemos desafiar con una visión deseada. Cuando sabemos cuál es la necesidad de los alumnos, nosotros podemos cómo plantearle, por ejemplo, nosotros somos de ciencias de la educación. Entonces yo le digo, ¿ustedes saben cuál es la ocupación laboral de un licenciado en ciencias de la educación? ¿Y qué hago? Y proyecto sus metas. Y le digo, y bueno, un licenciado de ciencias de la educación es un especialista en la docencia, es alguien que puede trabajar enseñando materias generales como por ejemplo didáctica, puede enseñar elaboración de proyectos, prácticas educativas, puede llevar inclusive sociología. Entonces vemos que le damos un campo y me van a decir, ah, para eso es. Sí, pero yo quiero ser director. ¿Será que me da ese espacio, ese campo, está dentro de ese campo ser director? Entonces, lanzamos nosotros una visión deseada y hablamos del campo ocupacional, por ejemplo. ¿De qué manera también yo puedo llamar la atención a través de los desafíos? La personalidad del docente es muy importante, del profesor, de la profesora. Cuando el docente tiene una personalidad segura, sabe de qué habla, para qué habla de ese tema y qué quiere lograr, es una inspiración para sus alumnos. Una nueva habilidad, el hecho, por ejemplo, de hacer estos mapas mentales a través de ciertos programas. Esa es una habilidad. Y ustedes observan en una clase y dicen, ¿cómo es lo que hace la profesora para poder presentarnos todo el tema a través de un mapa mental? Entonces, es una nueva habilidad que queremos aprender. Y cómo también podemos llamar la atención de los alumnos presentando un problema, una pregunta X, etcétera. Entonces, son así como estrategias que podemos utilizar nosotros para llamar la atención y asegurar el proceso de aprendizaje. Lo que yo quiero es llamar la atención, ¿para qué? Para que mis alumnos puedan atenderme y entrar dentro de ese proceso de aprendizaje. Bien, ese aprendizaje, ese proceso de aprendizaje también tiene sus momentos. Entonces tiene un momento de motivación e inspiración, que ya le hablamos acá al inicio. Los desafíos que pueden presentar el docente para poder motivar e inspirar. Eso me lleva a qué? A la búsqueda de información. Entonces, si presento
una situación X, ellos van a tener que buscar, los alumnos van a tener que buscar la información para poder responder a ese planteamiento. ¿Qué hacemos ahí nosotros cuando ellos van trabajando para poder responder a ciertos planteamientos? Le llamamos nosotros práctica supervisada, donde vamos nosotros viendo el trabajo de los alumnos, si encontraron la información, si están realizando bien. Y luego viene la ejercitación, ¿verdad? Donde nosotros le planteamos otra vez ciertos casos y ahí ya van resolviendo de una manera mucho más interesante. Y por último está la sistematización y la producción. Entonces, donde nosotros le pedimos que ellos socialicen su trabajo y nos den otros ejemplos. Entonces, nosotros cuando hablamos de ese proceso de aprendizaje tenemos que saber muy bien por qué el aprendizaje es un proceso y cómo aprendemos. ¿Qué tenemos que considerar nosotros para poder llamar la atención? ¿Por qué? Porque un alumno que no está motivado, que no está enfocado en nuestras clases, no va a poder tener proceso de aprendizaje. Y luego los momentos que tenemos que ir trabajando. Muy bien. Entonces, en esto consiste prácticamente nuestra clase de hoy, hablar sobre esos procesos de aprendizaje, cómo llamar la atención y trabajar específicamente en los momentos. Y tenemos un ejemplo. ¿Cómo se inicia el proceso de aprendizaje? Dice. Entonces, a través de nosotros sabemos que pone el aprendizaje se inicia a través de una reacción. ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos que es lanzarle una idea, una pregunta, o contarle ciertas cosas para que ellos puedan reaccionar. ¿Qué nos dice? Y nosotros sabemos que la pedagogía hace mucho énfasis de que ese estímulo tiene que venir o tiene que generarse del exterior, ¿verdad? Entonces ahí está nuestra tarea docente. ¿Por qué es importante que el docente conozca estos aspectos que ayudan a que el alumno pueda aprender para poder verdaderamente lograr los objetivos que propone en su plan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezar? Yo tengo que emanar una información para que pueda recibir la reacción de los alumnos, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Y nos dice que esa fuerza del interior que impulsa ese proceso de aprendizaje y que está activa de alguna manera viene ya desde el nacimiento, ¿verdad? Lo que sí se puede hacer es desafiar y orientar dichos impulsos. Entonces, toda esa capacidad que nosotros tenemos para poder aprender es una característica propia del ser humano. Quiere decir que todos podemos aprender. ¿Por qué? Porque es una característica, eso me caracteriza como ser humano. Ahora, lo que sí podemos preguntarnos es, ¿por qué algunos aprenden mejor que otros? Y bueno, porque se dedicaron un poquitito más. Solamente esa es la diferencia. Y vemos los tipos de desafíos que tenemos, ¿verdad? Una personalidad desafiante es así como conocido, es así como conocemos nosotros como un aprendizaje vicario. Observa la actitud del docente y se impresiona el alumno y lo toma como un tutor, como un modelo a seguir. Una nueva habilidad cuando, bueno, el docente hace algo nuevo y el alumno dice, ay, qué lindo, yo también quiero aprender eso porque así también quiero enseñar. Una nueva visión cuando le hablamos de los campos, por ejemplo, de ocupación de licenciado en la carrera o le presentamos una necesidad, un problema, una necesidad. Muy bien. Entonces, tenemos algunas preguntas y algunos casos para poder trabajar e identificar a qué momento corresponde, si corresponde al momento de inicio, al momento de búsqueda de la información, al momento de la práctica supervisada, de la ejercitación o de la sistematización del producto. Y finalmente tenemos unos casos que están en las tareas que particularmente quiero que ustedes lo lean muy bien y lo analicen para poder responder
resolver cada uno de los casos, responder. Y bueno, gente, fue nuevamente un placer y vamos a estar viéndonos oportunamente